Ya estamos en vivo. Roberto, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Sí, qué bueno. Mire, Roberto, creo que de primero, antes de empezar, me gustaría agregar de que, uno, estuve en sus clases, estuve en su G, se llama, ¿verdad? El espacio, Sí, sí, en la en la academia. academia. Y, y yo me fui a ese gimnasio, a pesar de que hay como varias opciones, porque mucha gente me dijo que ese era el mejor. O sea, no es por hacerle publicidad, no es porque está aquí, sino que realmente la filosofía que se lleva ahí, me comentaban de que incluso no peleaban, no se metían a campeonatos, y creo que es algo que fue muy curioso, porque al no querer meterse a pelear a campeonatos como para hacer show y demostrar que son los mejores, hacen ver ciertas cosas y características interesantes dentro de la filosofía del profesor, digamos, o del líder, de que no necesitan estar demostrando a la gente que se puede y que no van por el tema comercial. Porque parte de ir a competir es, somos los mejores, muchachos, métanse a mi curso y cachineamos a todos. ¿Qué piensa de eso? Nuestra posición, mi posición, principalmente con respecto a los torneos, es de que un torneo o una competencia beneficia a los atletas. Ok. Por ejemplo, las Olimpiadas es para atletas de alto rendimiento. Dentro de un país, ¿cuántos atletas de alto rendimiento existen? Es un grupo bien reducido. Si nosotros nos ponemos a contemplar un arte de defensa personal y nos enfocamos solo en atletas de alto rendimiento, excluimos a la gran mayoría de la población. Un atleta de alto rendimiento ya cuenta con capacidades, habilidades físicas muy por encima de la media, de lo normal. La gente que está por debajo es la que necesita Ujú. autoconfianza, la que necesita aprender a defenderse, necesita mejorar su autoestima, su capacidad de confiar, conocerse a sí mismo y sentir que es capaz de lograr algo. Un atleta, por ejemplo, profesional de rugby, por cualquier estilo de pelea que aprenda, yo creo que va a ser muy bueno, Ok. porque es ya grande, es fuerte, es flexible, es rápido, cuenta con la agresividad, con el drive, capacidad de recuperación, reflejos rapidísimos. Pero ¿y qué pasa con la gran mayoría de la población que no lo tiene? Ese es nuestro enfoque, Ok. dotar a la gente que realmente lo necesita. Ya. No exaltar la capacidad de un grupo bien reducido de la población que son atletas. Ya le entendí. No es un deporte, es un arte de defensa personal. Cabal. Y bueno, para la gente que no sabe, digamos, yo conozco mucha gente que me ha preguntado, mira, pero ¿qué es el jiu-jitsu y cómo funciona? Incluso yo no sé si se dice jiu-jitsu, sino que se dice jiu-jitsu. ¿Cómo es eso? De primero todo, ¿qué es el jiu-jitsu? ¿Cómo surge? Bueno, el jiu-jitsu no se puede dar crédito a un solo lugar como creador del sistema. Es un sistema que se pudiera dar crédito a la humanidad por su desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque hay orígenes de técnicas, por ejemplo, de los persas. Ya tenían un sistema de lucha, los mongoles también tenían otro sistema de lucha, los romanos, pero quienes lo copilaron como un sistema para ser enseñado a sus tropas, llamado Jujutsu, eran los japoneses. Fue en la época feudal de Japón. Eh, Jiu-Jitsu quería decir eh, una gama de técnicas de combate compiladas en sí para proveer a los soldados o a los guerreros samurái de las habilidades para defenderse contra cualquier tipo de ataque bajo cualquier tipo de condición, ya sea con armas, sin armas, a caballo, con espada, con cuchillo, pelea en el piso, etcétera, etcétera. Jujutsu quiere decir yu, quiere decir ceder, quiere decir yield en inglés, quiere decir ceder. También sería un poquito flexibilidad y jutsu quiere decir sistema o camino. Ok. Eh, Su enfoque principal, como te digo, era eso, proveer a los soldados de las habilidades de combate más eficientes para que se pudieran defender. Japón en ese entonces estaba regido por el shogun y a la vez habían daimios que eran los jefes locales de cada provincia y se empezaron a dar muchos conflictos, ¿verdad? Entre los damios. Sí, habían guerras de poder y diferentes clanes que querían subir y escalar en el poder, etcétera, etcétera.
Con la llegada de la era Meiji, que fue la época de restauración, perdón, en Japón, empezaron a enfocarse más en cómo abolir esa clase guerrera y enfocarse en el capitalismo, en el comercio. Ok. Entonces prohibieron un poco esa práctica, eh, formaron un consejo ¿cómo se pudiera decir?, de directivos y normativas que iban a regir todos los tipos de artes marciales, y su enfoque era darle un poquito más de enfoque deportivo, quitar un poco ese tipo de características que tenían los samuráis, y ese tipo de espíritu indomable y de ir a pelear para morir. Ya. Lo querían poner un poquito más para un deporte que lo pudiera practicar la gente, Ya. y también con fines de incluirse en las Olimpiadas. Ah, ok. Entonces, de lo que fue Jujutsu salió el judo. Ok. Ah, ya. De lo que fue el Kenjutsu, que era el arte de la espada y cómo ellos peleaban y utilizaban todo su armamento, o sea, el Kendo. Ah, ok. Entonces formaron ese tipo de estructura y enfoque que pretendía, pues, mantener vivo en sí el arte marcial, pero quitándole ciertos elementos que tal vez pudieran ser no aptos para una práctica deportiva por toda la gente, ¿verdad? Ujú. Y De ahí. de ahí surge Ajá. un campeón de esa escuela antigua de judo y Jujutsu, ¿verdad?, que se va para Brasil. Ok. Hay un grupo de emisarios que manda a Japón para que viajen por todo el mundo para esparcir el judo. Ah, ok. Llegan a Brasil, al nordeste de Brasil, en Belém do Pará, y ahí lo recibe la familia Gracie, ¿verdad? Ellos tenían en la época, tenían un circo, tenían una casa de cambio, tenían un casino, eran comerciantes. Y este japonés dijo, mire, yo quisiera hacer unas peleas. Entonces dijeron, ah, bueno, entonces lo vamos a poner en el circo, aquí da una demostración. Era muy común en ese entonces, ¿verdad?, tener gente fuerte que era hacer demostraciones Ajá. de sus proezas físicas, luchadores. Y dijeron, bueno, vamos a poner este japonés. Él llegó y dijo, no, yo quiero hacer peleas de verdad. Entonces dijeron, bueno, pero peleas sin reglas, sí, 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 por dinero, y podemos hacer apuestas. Y empezó con ese tipo de propuesta. Y les pareció raro porque era un japonés de unos 60, Mitsuyo Maeda. Y dijeron, bueno, vamos a hacer el experimento. Él llegó y en efecto desafió a gente, peleadores de capoeira, boxeadores, en peleas sin reglas, y ganaba. Entonces se volvió una sensación. En la época el judo tenía prohibido el Kodokan, tenía prohibido que sus representantes o sus emisarios pelearan en ese tipo de eventos, Ujú. o que apostaran. Y él, al saber de eso, empezó a decir, no, 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 es que yo lo que enseño es Jujutsu. Ok. Él estaba separándose de la El entidad judo. y Ajá. retomando los orígenes, ¿verdad?, con nombre. Ajá. Eh, un acto ahí de cierta rebeldía, pero también de respeto a los principios de su estilo, de su casa. La familia Gracie quedó impresionada con ese tipo de técnica, porque un tipo pequeñito ganándole a la gente Ajá. sin mayor esfuerzo. Y pidieron que le enseñara a sus hijos. Y el dueño de esta empresa, y bueno, tenía a su hijo más grande, que se llama Carlos, empezó a tomar clases con el japonés. Más o menos tomó clases 3 años y medio. El japonés después partió para otro lugar. Ellos se mudaron del nordeste para Río y empezaron a dar clases de Jiu-Jitsu. Ok. El nombre Jiu-Jitsu, con lo que me dijiste, básicamente los dos son correctos. Ok. Jiu-Jitsu es el nombre clásico japonés, y Jiu-Jitsu es el término con el que se le conoce a ese mix que fue de Japón-Brasil. Ya te entendí. Entonces yo estuve en Japón y allá es Jiu-Jitsu. Y cuando yo les conté a dónde venías, me decían Jiu-Jitsu. Ah, ya. Ok. Entonces ellos ya reconocen ese vocablo con la J y U Ajá. como parte de la historia de ellos en esa travesía de Japón a Brasil. Qué interesante. Entonces ellos ya lo miran como un tipo de término de ese slang que denota otra modalidad. Ujú. Y digamos, ahorita en la parte de que llegó ahí, surge también Helio Gracie.
que es de los, bueno, no sé si es el mejor, que fue el que logró tal vez mezclar las dos, o cómo, qué fue lo que hizo él de referencia. Helio Gracie era el menor de estos hermanos. Estaba Carlos, estaba George, estaba Osvaldo, en fin, habían varios hermanos. El menor era Helio. Helio era el menor de ellos y también el menos dotado físicamente. Era el más delgado, el más flaco. Eh, Parece que en cierta época inclusive tenía un tipo de desorden nervioso que no le permitía hacer actividades físicas muy intensas. Entonces, si corría, se desmayaba. Era un problema su Ok. actividad física. Él llegaba a la academia y le gustaba mucho ver las clases de sus hermanos y cómo impartían ese tipo de disciplina. Eh, un día, un señor que era el presidente del Banco de Brasil, tenía su clase privada y llegó, y el hermano del maestro Helio no estaba listo, ¿verdad? No había llegado, y él se preocupó mucho, se puso el kimono, y esa fue la primera vez que Helio Gracie dio una clase. Ok. Él estaba muy apenado porque la alumna estaba esperando, entonces se puso el traje, le dio la clase, y a este señor le gustó mucho. Llegó Carlos y le dijo, no, 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 yo quisiera tomar clases con su hermano Wow. Helio. Y le gustó mucho el mix porque Helio estaba haciendo un poquito menos derroche de tal vez de energía, de fuerza. Estaba haciendo ciertas adaptaciones por su estructura física, estaba Ujú. haciendo sobre defensivo. Ok. Entonces a él le gustó mucho ese tipo de enfoque, no atacar tanto, sino cuál es la capacidad de defender tanto de pie como en el piso. Y cómo sobrellevar un montón de ataques, conservando la energía y por ende prolongando la resistencia o Ya. duración de uno en una pelea. Y así fue, él empezó a hacer sus propios ajustes, su mix, empezó a desenvolver más su estilo defensivo y se volvió muy famoso porque peleó contra campeones japoneses que eran, para la época eran excelentes, tenían 18, 20 años de experiencia. Como te cuento, ellos solo entrenaron 3 años y medio con el Ajá. japonés. Entrenaron entre ellos, y para alguien que tiene una capacidad de entreno, perdón, de aprendizaje, 3 años, y enfrentarse a alguien que va toda una vida en el Cabal. país de origen en sí del jiu-jitsu, es algo impresionante. Es alguien con capacidades más que todo mentales, no Cabal. físicas, muy por arriba de lo normal. Imagínate, es como tomar un técnico en la universidad y sentarte a discutir un tema con alguien que tiene un doctorado o una Ajá. maestría. Si lo logras, súper. Y Y, eso es de- lo que él hizo. y digamos, ahorita yo tengo una pregunta. Parte de la filosofía de Japón también hace que desarrollen un deporte así, que no es tan violento, no es como el boxeo, tal vez como el, no sé, el querer pegarle a la otra persona, sino que un deporte más artístico, que es más creativo incluso. O sea, que eso va muy alineado con la filosofía de cómo ellos pensaban, cómo, o sea, el estilo de vida, de que no es tan agresivo. Sí, el concepto de ellos, recuérdate que tiene mucha influencia del Zen, que es una rama del budismo que se enfoca en la practicalidad, en ver las cosas súper sencillas, claras, prácticas. eh, y eso conlleva mucho a la búsqueda de la eficiencia. Ujú. Ellos creen mucho en la eficiencia, también tienen ciertos conceptos de ética, por ejemplo, donde vos vas a aplicar el castigo o la respuesta justa para el ataque, pero no te vas a sobrepasar, porque Ya. eso denota cierto grado de brutalidad en tu alma Ujú. que no es bien visto. Ujú. Entonces sí, el jiu-jitsu es fascinante en ese sentido porque es la búsqueda constante de la eficiencia en sus movimientos. Exacto. Eso es lo que debiera de ser, Sí, sí, sí. sin criticar otras corrientes. Como te digo, yo represento la escuela tradicional de la familia Gracie y el enfoque del maestro Helio de defensa personal y conservación de energía, y esa es la línea que enseño. Existen otras donde le mete un poquito más de físico. Nosotros tenemos ese aspecto, pero más nos concentramos también en seguir esa línea de eficiencia. Ya. ¿Y cómo empieza su historia ahí? O sea, ¿dónde sale Roberto y decir, ok, me interesa todo este deporte, o quiero ir a aprender allá a Brasil o a Japón? ¿Cómo empieza? Mm. En el año 94 mi papá planeó un viaje.
y me dice, bueno, mijo, nos vamos a ir a conocer el Taj Mahal, vamos a ir a la India, la parte del norte de la India, un poco por el centro, por Bombay, vamos a bajar un poquito al sur, vamos a estar por ahí y el trayecto era de regreso por Alemania, después Miami, Guatemala. La India fue fascinante, me gustó mucho el viaje con mi papá, aprendí muchísimo. Siempre me ha gustado mucho ese tipo de cultura y filosofía con mucha historia y riqueza. Después pasamos a Alemania, ahí tengo yo todavía familia, unas primas y mi tía que vive ahí. Pasamos poquito tiempo. En Miami yo ya había visto el primer UFC. Ah, ok. En el colegio me lo enseñaron y yo miraba a este tipo vestido con un traje, flaquito, enfrentarse a gente que tenía toda la pinta, toda la estructura para ser killers, ¿va? En la pelea. Y este tipo siempre ganaba y yo lo miraba y yo decía, pero yo estaba seguro que lo iban a matar. Ajá. Se llamaba Royce Gracie. Y yo lo miraba pelear y dije, me quedó mucha inquietud, porque de la forma en que él se presentaba era totalmente opuesto a toda la imagen del peleador callejero que yo tenía. Que tenía que ser fuerte, que tenía que denotar cierto grado de insolencia en su forma de expresión para demostrar que era fuerte y que podía pelear, súper agresivo, y él era lo contrario. Era delgado, no tenía toda la musculatura y la actitud era totalmente lo contrario. Entraba con su familia. Ah, ok. Y entraban todos juntos, entonces yo decía, él está mostrándome algo bien diferente a lo que yo miraba, por ejemplo, aquí en Guatemala, donde yo soy. Bueno, volvemos al viaje, paso por Miami, ya tenía esa idea de UFC. Llegamos y íbamos caminando con mi papá, pasamos enfrente de una tienda y decía Jiu-Jitsu y había un kimono. Entonces digo, papá, yo quiero ese kimono. Entonces entramos, me lo probé, mi papá me lo compró, llegamos al hotel y empieza mi papá, bueno, nos vamos a ir a no sé dónde, ya tengo los planes, vamos a ir a comer. Yo, papá, yo no quiero ni comer, ni quiero ir a hacer nada, yo quiero hacer jiu-jitsu. Digo, papá, pero si estamos en Miami, ¿cómo no vamos a ir a comprar cosas? No, yo no quiero ropa, yo no quiero nada, yo quiero hacer jiu-jitsu. Entonces mi papá me dijo, lo que quiera, aquí le dejo un poco de dinero, lo miro. Y mi papá salió del hotel temprano, yo agarré la guía, empecé a buscar. Dije, empecé a ver nombres, Jiu-Jitsu, encontré. Llamé decía Marcus Conan Silveira, no sé qué otro nombre, y decía Pedro Valente. Ah, ok. Dije yo, entonces otra vez, Pedro. Dije, voy a llamar a Pedro, si hay buena gente. Okay. Y lo llamé y me dio la dirección, anoté y fui a probar mi primera clase de Jiu-Jitsu en el centro de Miami, era en una bodega. Y desde que lo probé, me encantó. Ok. ¿Y usted hacía deporte antes o era el primer deporte que hacía o algún arte marcial? Siempre estuve en la búsqueda de algo como eso. Ah, ok. Empecé muy pequeño en karate. Después pasé por otra rama del karate, no me convenció, empecé con box. Fue breve mi tiempo porque el profesor le dijo a mi papá que me quería volver profesional, entonces se acabó el box, me sacaron del box. Después empecé otra arte marcial, Kung Fu. Llegué a mi tope ahí también, y ahí fue donde descubro los videos estos del primer UFC de Boys. Entonces yo estaba totalmente decidido a probar esto. Voy en Miami, probé mi primera clase y me quedé fascinado. ¿Y esta constante búsqueda de artes marciales era porque definitivamente quería hacer algo de arte marcial o tuvo algún problema como de autoestima, que quiero defenderme, quiero, no sé, saberme defender en algún momento? Sí. Yo creo que hay que hacer referencia al contexto a la Guatemala de los 80s. Okay. De los 80s, cerca de los 90s, era una Guatemala violenta. Recordate que se veía mucho, todavía estaba el conflicto armado interno, se oía de violencia, había cierto grado de inseguridad. Después había un grupo de personas que siempre, yo escuchaba las historias en el recreo en el colegio, escuchaba, había el tal y tal, le pegó a no sé quién. Sí. Y eran famosos por eso, y eran unas
¿ves? Eran historias bien, bien densas y bien oscuras de gente que le hacía daño a otros. Ok. Entonces yo ya estaba en secundaria y yo sentía que ya Ya le iba a tocar. que iba a estar pronto en el escenario con ellos, Ajá. ¿verdad? Yo sentía que ya me tocaba, iba de cuarta fila, Ajá. tercera. Ajá. Y decía, yo tengo que aprender porque un día voy a estar enfrente de ellos. Ya. Eso también sumaba que yo también tenía un temperamento bastante agresivo y tenía, pues, era un tipo delgado, entonces era materia perfecta para meterme en problemas, Ya. ¿verdad? Em, Ahí empecé yo a querer aprender algo. Ahí dije, yo no quiero pasar esas historias que veo en los Cabal. recreos del colegio. ¿Qué? Y así fue, por eso fue. Recuérdate que era una sociedad violenta, el entorno en sí también era bastante inseguro. Y en mi familia tuvimos la mala suerte de sufrir un poco la violencia con la muerte violenta de una prima mía. Entonces nos hicieron ver sí, tal vez un grupo de la sociedad que nunca antes me había enfocado de esa forma y empecé a sentirme cada vez más vulnerable. Y eso me motivó a buscar un poquito más de Ya. cómo defenderme. Qué interesante. Entonces descubre, se va con Pedro, le gusta. ¿Y cómo decide traerlo a Guatemala o se quedó en Miami como para seguirlo haciendo? No, yo hice mi primera clase, al día siguiente regresé, tomé otra clase. Dije, tengo que aprender de este tipo de hobbies. Entonces empecé a comprar unas revistas, en la época se llamaba Black Belt, todavía sigue, creo yo, Black Belt Magazine. Ok. Y Joyce era columnista. Ok. Entonces yo leía las columnas, le escribí a él y me mandaron un cupón y era por una clase gratis. Me mandaron eso y dije, ya, yo ya no quiero vacaciones de fin de año, no quiero regalos. Eso. Empecé a hacer mi compilación y en el año 98, en el 98 decidí irme a Los Ángeles. Y ahí estaba Joyce con su hermano Jorion. Y me fui un mes, un entrenamiento intensivo y así fue mi inclusión en ese grado de enfoque. Ok. Me volví amigo de Joyce ahí. Que digamos, bueno, para que la gente entienda, el UFC antes era seguido. O sea, vos peleabas a las 5 de la tarde y te tocaba volver a pelear a las 6 y así hasta que ganabas. Era en una forma como de torneo de 8 personas. Ujú. Entonces tenías que pelear unas 2 o a veces 3 veces por noche, inclusive a veces 4, ¿verdad? Ajá. Como le tocaba a Juez. Entonces sí, era de esa forma, era sin reglas, era sin pesos, no usaban guantes, no había límite de tiempo. Las reglas eran bien simples, no podías agarrar los ojos y no era válido morder. Wow. De ahí valía todo. Se Ok. pateaban, era una cosa... Pero eso me da confort a mí, saber que yo estaba aprendiendo algo, Ya. que alguien flaco, que era exactamente igual que yo me podía visualizar en Joyce, me identificaba mucho Ya. con él y aún así podía ganar. Ya. ¿Y eso a qué edad fue? Yo tenía, para la época, tenía 15 para 16 años. Cuando empezó toda esta trayectoria de empezar a aprender de él. De Joyce, no. De Joyce fue cuando yo tenía 17 para 18 años. Ok. O sea, ya hasta incluso que lo que estudió tal vez iba relacionado con lo que quería lograr con esta parte, o también o eran totalmente separados la parte del deporte y la parte de qué iba a hacer yo cuando saliera de la universidad o lo que habría que hacer. Ese era algo que a mí me apasionaba, era el lado de pasión, pero a mí siempre me habían enseñado que el lado de pasión podía conservarse como un hobby, Ya. que tenías que pertenecer al lado de estructura empresarial Ujú. y solo eso es lo que te podías dedicar y que lo que te apasionaba usualmente iba a ser un hobby, pero no iba a ser tu estilo de vida. Cabal. Que era lo que estábamos hablando antes, de que Sí. también la parte de la influencia de nuestros papás, en el caso de los dos, pues tenemos unos papás que tienen una empresa o una trayectoria que le hubiera gustado que los dos lo siguiéramos. Y que en, en nuestro caso también los dos dijimos, mira, nos queremos hacer otra cosa y pues nos metimos a hacer una cosa totalmente diferente que va amarrado a la pasión. Sí, Entonces, sí. ¿cómo fue esa experiencia de decir, mira, papá, perdón, pero voy a querer hacer esto? A pesar de que, como me comentaba, estaban ya encajonados
en de que fijo vas a hacer esto cuando salgas de la universidad, hasta estudia para que puedas aplicarlo en la empresa. Bueno, fue duro, ¿verdad? Ese proceso es un poco más complicado en mi caso porque vengo yo voy a ser la tercera generación de personas involucradas, Fleshman, en la fotografía. Empezó mi abuelo, que era retocando fotos, tomando fotos y toda esa gama de fotografía antigua. Mi papá empezó con lo que eran los laboratorios de revelado, de primero convencional, después mini laboratorio. Y yo era el esperado para continuar en esa área digital que estaba resurgiendo en ese momento, ¿verdad? No resurgiendo, naciendo en ese momento, evolucionando. Estaban las dos cosas, porque yo tenía esa gana del jiu-jitsu que me gustaba tanto y estaba trabajando con mi papá. Pero los proyectos que yo proponía a mi papá, yo miraba que tenían que pasar por por la aprobación, decisión y evaluación de él. Ya. Y a veces se quedaban cortos y yo miraba que yo podía aplicar en mi empresa, en mi academia que estaba empezando yo, ese grado de drive, de experimentación, de decisión de una forma completa. Entonces decía, yo quisiera poder hacer esto, ¿me Más. entendés? Sí, Ajá. quisiera tener ese poder de decisión. Empezó a hacerse más claro qué era lo que a mí me gustaba, cuál era mi pasión y qué era lo que yo estaba dedicándome porque eso era lo que se esperaba de mí. Hasta que un día dije, no, yo tengo que hacer una de las dos cosas bien. Ok. Dije, bueno, me voy a dar el chance de hacer el jiu-jitsu de tiempo completo, le voy a hablar a mi papá. Me recuerdo que fue una etapa dura, fue un momento bien tenso, me quitó el sueño bastantes noches, el solo contemplar eso me sentía bastante mal, ¿verdad? Empecé a aprender de cómo es de que uno se mira en base a lo que la gente espera a veces de uno. Y romper con eso es duro, porque te sentís perdido al momento de cortar ese lazo. Y para ese entonces estaba empezando, mi academia era bastante pequeña. Le hablé a mi papá se alejó, o sea, se distanció un poco y yo empecé de cero básicamente. Yo no tenía ni siquiera secretario, tenía que trapear la colchoneta, barrerla, limpiar los vidrios, limpiar los baños, que por cierto me volví muy eficiente en todo ese proceso de limpieza. y hacer las llamadas a los clientes y ver mi cuaderno, a ver quiénes se habían pagado y quién no, y ver qué programa de clases cómo lo iba a estructurar y mejorar, etcétera, etcétera. Abrir, después trapear la colchoneta del sudor de la gente, mantenerlo bien, ¿verdad? Y creo que ese es un proceso, no lo cambiaría por nada. Yo creo que es el proceso más lindo que pasé porque me hizo ver los cimientos, las bases y las raíces de qué es no solo cómo opera la academia, sino cuando vos contratás a alguien, poder especificar cuáles son sus funciones y conocer el inside out de todo lo que ellos van a hacer. Cabal. Entonces así fue y gradualmente he ido creciendo y ahorita pues tengo una academia bastante mayor y de lo que yo había tenido en aquel entonces cuando tomé esa decisión con mi papá. Y bueno, a la fecha mi papá se siente muy orgulloso de lo que yo hago. Fue un proceso lento, pero donde se logró hacer las paces y establecer ese vínculo de respeto mutuo, ¿verdad? Que tal vez al final él esperaba eso, de cierta manera, como lo que hablábamos, de que también te preguntan, mira, ¿cómo vas? Y uno ahí valiendo, o sea, pues, sufriéndola, y ellos como haciendo referencia a que hubieras estado aquí conmigo, estarías tranquilo, pero también esos como ciertos desafíos hacen de que él te pone a prueba, bueno, quiero ver que sigas creciendo y que no te quedas ahí, y para ver si de verdad tanto lo querés que te hacen querer dudarlo, ¿verdad? Y creo que es algo que es como tough love, ya sabes, que es como te quieren, pero quieren que también lo valores de cierta manera. Algo que quería agregar de lo que dijiste es de el empezar un negocio desde cero, el limpiar, el atender, el hacer todo eso hace que, eso creo que es una ventaja realmente a que cuando tal vez empezás ya en una posición alta con un montón de capital, entonces contratas un montón de gente, hace que también no tengas esos insights, no tengas ese valor hacia las personas que hacen esos trabajos que vos pasaste. Entonces yo creo que también, bueno, te lo digo porque estoy en una posición así donde te toca hacer todo y ya lo pasó. Pero
creo que es la parte más bonita de que te demostras a vos mismo que sí quieres hacer esto tanto que estás dispuesto a pasar por todo eso. Yo siento que es una piedra angular de donde tenés que partir para hacer algo bien, sentir que tenés la fuerza para tomar una decisión, ya sea buena o mala, y si la tomaste mal, hacerte cargo de lo que hiciste, irresponsable, y ver cómo lo enmendás y salir adelante. Sí, yo creo que ese proceso de empezar desde abajo es lo que un montón de empresas grandes hacen, haciendo un proceso de inducción, donde van pasando por los diferentes departamentos, alguien que opta a trabajar ahí. Sí, yo considero que es fundamental para conocer realmente tu negocio, estar en contacto con lo que la gente siente y no solo dentro de la empresa, sino también afuera. Y parte de iniciar la empresa desde abajo es ese tipo de conexión con saber qué es lo que la gente realmente demanda y cuál es el sentir con respecto a lo que vos ofreces. Y también, bueno, otra cosa que quería agregar es en la parte de cómo, o sea, y es una pregunta que estoy seguro que se la han hecho y muchas personas se la hacen, ¿cómo vuelvo un hobby algo rentable como para poderme dedicar? ¿Cómo hago ese next step de, ok, tengo algo seguro aquí, pero esto me encanta y esto es lo que me mueve todos los días? ¿Cómo salto de pasar de algo seguro a algo que no tengo tanta certeza que va a salir bien? ¿A qué le tomó, a qué le confió esa decisión de arriesgarse, de cierta manera? Hacer algo bien, una meta a largo plazo. Yo siempre dije, yo lo voy a lograr. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero dije, yo voy a hacer lo que sea necesario. Entonces, comprometerte. Comprometerte con la gente, cumplirle con los horarios, estar viajando constantemente y manteniéndote en contacto con tus profesores y con el medio para saber qué es lo que ellos, pues qué es lo que se está moviendo en ese campo y poder ofrecerle lo mejor a tus alumnos o a tus clientes. Compromiso. Yo sabía que había un montón de cosas que yo me iba a tener que perder de la vida social familiar por estar en el trabajo. Y así era. Yo por muchos años no he sabido qué es andar, por ejemplo, un miércoles refaccionando con mi mamá. Eso no existe, ¿verdad? O siento rarísimo si algún día me toca andar un jueves a las 5 de la tarde por la calle. Yo usualmente estoy en la academia. Y digamos, en el caso de su situación, de que usted es la figura líder del gimnasio, ¿qué pasa si se lastima? ¿Qué ha pensado que sin dado caso, no sé, me lastimo una pierna? ¿Cuál sería su estrategia para incluso en algún momento tal vez va a tener que delegárselo a una persona para que lo ayude de cierta manera? ¿Cómo ha visto eso? Me pasó esa prueba el año pasado. Me llegué a tener una movilidad en mi hombro derecho. Yo uso la mano derecha. Okay. Y llegué a 90 grados de movilidad. O sea, mi brazo no pasaba de aquí. Y para dar las clases se volvió complicadísimo. No solo para eso, sino para dar las clases privadas, donde usualmente das un poco de instrucción y después peleas. Ya. Entonces empecé a tener que implementar, a variar, y empecé a usar todo el año mi mano izquierda. Okay. Entonces peleaba con una mano, tuve que empezar a desarrollar otro método de enseñanza. La gente le gustó porque entonces estaba trabajando ataques que no eran del lado tradicional, a lo que ellos están acostumbrados. Entendí muchísimo más de los principios del Jiu-Jitsu en sí, no haciendo uso de mi mano dominante, sino fluyendo un poquito más y defendiendo. Entendí muchísimo de qué era lo que se refería el maestro Helio al defender. O sea, fue como una prueba positiva que tal vez se pudo haber visto como un obstáculo de, ya no puedo seguir, aprendamos de esto. Pero lo más satisfactorio fue ver que tengo los alumnos ya muy avanzados, que ellos también pueden enseñar bien. Entonces a veces pasaba una demostración y pasaba 2 alumnos y antes yo era un poco reacio a eso porque yo siempre he sido un poquito enfocado en la atención personalizada y no delegaba mucho. Para mi sorpresa lo están haciendo muy bien. Entonces cuento con un grupo ahora muy muy bueno y ya confiable y me lo demostraron enfrente mío que son capaces
de un grupo de trabajo de alumnos avanzados que tienen la capacidad para una clase de adultos, una clase de adolescentes, de niños pequeños. Entonces es eso, es ver cómo los frutos de tu trabajo florecen y si vos los orientás y los direccionas bien, pueden dar resultados excelentes también. Ok. Entonces te baja ese nivel Ajá. también de ansiedad. Es cierto. ¿Y qué filosofía tal vez marca su vida? O sea, a base de qué, digamos, tiene diferentes edades, desde pequeños hasta medianos hasta adultos. ¿Cómo hace para que el niño también tenga la misma filosofía que un adulto bajo su liderazgo? ¿Y cuál es? Es bien interesante eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé no tenía un grupo muy grande de niños. Me insistieron, mis profesores me dijeron, no, tenés que tener un grupo, hacelo. Entonces empecé a hacer un grupo de niños mezclado con adolescentes. De repente esa cosa era un grupo enorme, entonces lo tuve que separar, ya lo tuve que estructurar por edades y ahora tengo niños que parten de los 3 años de edad para 5, se llama Little Champs. Son prácticamente niños que acaban de empezar a correr hace poco, a caminar y tienen sus funciones motrices súper básicas. Y entonces yo miro cómo los doto de algunos movimientos que los van a ayudar a desarrollarse mejor en su capacidad motriz, hacer conciencia de sus periodos de atención que son mucho más cortos y que lo tomen de una manera donde ellos lleguen y se puedan divertir, no sentarlos y obligarlos a tomar una clase de adulto. Es igual con los adolescentes. Ellos llegan con totalmente otro mindset que el adulto o que el niño. No están ni aquí y acaban de dejar de estar acá. Y llegan un poquito más enojados o cansados. Entonces también tengo un método específico para los adolescentes y para los adultos. Pues les ofrezco algo bastante estructurado que se llama fundamentos. Ajá. Son clases que son repetitivas, ciclos repetitivos, cuyo fin es crear un reflejo en el alumno. No tanto de memoria cerebral, sino memoria muscular. Entonces, en base a repetición. Entonces, sí creemos mucho en eso y creemos mucho en la estructura de programas. Ya. Pero digamos, o sea, digamos, un niño, un adolescente, ¿cómo hace cuando llega a su academia y decir, ok, quiero aprender esto para irme a pelear o quiero aprender esto para que lo meta yo como un estilo de vida y entender la filosofía de quien pues me lo está guiando? ¿Cómo hace eso? Porque eso no creo que sea tan fácil. O sea, el que no lo vean como que quiero aprender esto porque me quiero ir a pelear mañana con el que... No sé, ¿cómo ha visto eso? O no sé si le ha pasado. Bastante, Okay. bastante. Un grado alto de niños que llegan a la academia casi siempre llegan por causa de bullying. Y tenemos también el grado de niños que llegan en menor grado a la academia que son bullies. Okay. Entonces es un proceso de saber cómo ecualizarlos, ¿verdad? Cómo dejarlos como bastante balanceados y es un proceso bastante, ¿cómo te pudiera decir? Es un proceso bastante basado en la sensibilidad y en sentir la relación del alumno con el profesor y también de poder percibir la necesidad que tenga el alumno del lado filosófico al jiu-jitsu. Eso es lo que marca la gran diferencia. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de que repetir 1000 veces en un movimiento, una llave de brazo de jiu-jitsu no te hace mejor persona. No, para nada. Te da una capacidad física buena, te da un montón de bienestar porque sabes que puedes hacer un movimiento bien, de autoestima, pero lo que de verdad te hace trascender eso es la ética de cuándo aplicarla. Okay. Y ahí es donde entra toda la filosofía del jiu-jitsu. Y digamos, estos niños que entran, que son bullies, o sea, entienden de que ya no tienen que hacer eso y lo regulan como para, ok, o sea, hasta incluso el motivo del empezar ya no es el mismo el que quieren seguir. O sea, ok, empiezo porque quiero saber más cómo pelearme, lo que sea, y al final salgo ya no queriendo pelear. Ese es el objetivo y eso es lo que le ha pasado. Sí, por ejemplo, hay gente que llega a la academia y tiene una autoestima muy baja. Entonces, el jiu-jitsu es mágico porque trabaja en base a palanca. Entonces te da un boost y una capacidad desde la primera clase, crees y sabes de que lo puedes hacer.
Te demuestra realmente que vos estabas tal vez con una percepción muy baja de quién eras, de qué podías lograr, y te da un punto donde ya decís, ok, me siento igual que los demás. Y la gente que son bullies, a veces tienen eso, tienen una autoestima muy baja y necesitan reforzársela por medio de la insolencia o la agresión a los demás. Y también tenemos gente que ya con una percepción de sí mismo estratosférica. Ya. Entonces con el jiu-jitsu también se baja un poquito y se regula ese tipo Ya. de expectativa y comportamiento. Como te digo, está basado en ese mix de enseñanza técnica y también pasar un poquito más al lado filosófico. Ok. Y también entender la parte de la paciencia, porque digamos, yo estuve en su academia y tal vez uno esperaba ya llegar y ya pelearse con todos y aprender y cabal, está la parte de fundamentos que tal vez uno no lo entiende al inicio, pero ya cuando tenés tiempo para pensar y te das cuenta, no, o sea, parte de eso es eso, o sea, que tendas la paciencia, entendas que todo es parte de un proceso, que no solamente es lo que querés y que se va a llevar a cabo, sino que requiere de pasar esos fundamentos que tienen un sentido. Y que también eso es algo que me gusta de esto, que yo tal vez he tenido también algunos roces con otras cosas, que es que quiero empezar y ya te meten como que si ya sos el mejor y te ponen a pelear con otras personas cuando no debería ser así. O sea, que requiere un proceso. Sí, nuestra ideología no es demostrarte que vos no sabes cuando entras. Eso fue un proceso también, no creas que así empecé yo. Antes Ujú. tal vez eras un poquito esa la, como la energía que se manejaba en las academias. Demostrar el orgullo del estilo propio, demostrando cuando entras, vos no sabes. No, al contrario, ahora nos enfocamos en dejar una raíz clara del sistema. Por eso se llama fundamentos, donde se compilan las técnicas más importantes y Ujú. básicas para lo que es defensa personal. Y después, cuando ya sentimos que tenés una caja de herramientas con lo básico, ya te ponemos a probar un poquito más. Pero no queremos empujarte de una vez al agua para matar tu autoestima, Ujú. decir, no, yo no soy bueno en esto. No, al contrario, te damos las herramientas y ya después aprender a usarlas, ¿verdad? Poco a poco. Es exactamente así, es como una caja de herramientas y por clase te vamos dando Ujú. otra, vas llenando tu caja y después puedes hacer uso de ellas. Ok. Y digamos en su persona, Roberto, la visión, o sea, hacia dónde va esta academia, hacia dónde va el ser black belt y tener, o sea, y o sea, cuál es la visión de querer seguir aprendiendo. A mí lo que me motiva siempre es mantener la mente de principiante. Ok. Yo siento que cuando uno siente que uno ya lo sabe todo, uno para de aprender y ya se acabó. Ujú. Ya no hay mayor expectativa y yo creo que uno empieza hasta a apagarse en lo que uno hace. Entonces lo que a mí me motiva es seguir aprendiendo y perfeccionando cada día los movimientos que hace. No necesariamente inventando cosas, sino absorbiendo, internalizando lo que me enseñaron y poder enseñarlo mejor de una forma más concisa, más clara y cada vez más eficiente a mis alumnos. Y yo creo que es eso, es mantener la mente de principiante y hacia dónde quiero ir, interesante. Eh, Mi enfoque es mantenerme en esta rama de defensa personal, de Jiu-Jitsu, del maestro Helio, y expanderme aquí en lo que es Guatemala y ofrecerle a la gente un sistema integral de defensa personal, donde puedan no solo esperar aprender de pelea en el piso, o de golpes, o solo filosofía y un lado Ujú. esotérico, sino un poquito más holístico ese enfoque. Y ese es mi enfoque, Ok, gracias. expandirme también, enseñarle hace años yo quería enseñarle a las fuerzas especiales, entonces expandirme en ese ámbito también un poquito más táctico y relacionado con gente que va a tener una necesidad diferente del jiu-jitsu que Ujú. un civil, por Ujú. ejemplo, alguien que lo va a tener que aplicar en el día a día. Cabal. Entonces ese es mi enfoque, ahí voy creciendo en el área de esta también. Le he dado clases a gente que yo miraba en las películas. Yo Ok. miraba a los Navy Seals, yo miraba a la gente del ejército americano, y uno los miraba en películas de Hollywood. Bueno, ya tuve contacto con ellos, he tenido el honor y el agrado de darles clases a ellos. Fuerzas especiales de Guatemala.
pero mi fin es dotarlos de verdad de algo que sea eficiente para ellos, dar una contribución que sea tangible. Perfecto. Y bueno, en el ámbito civil y en el ámbito, podría decirse, de seguridad. Ok, y digamos, algún consejo eh, que tal vez usted se haya descubierto, o sea, un consejo que tal vez haya escuchado, un consejo que usted creó de algo que le guste, algo que sea como su mantra, que se recuerda tal vez cuando tiene problemas, cuando está ansioso, cuando está estresado, que nos lo pueda compartir. Tengo varias. Un insight que utilizaba mucho, por ejemplo, era para mi forma de carácter y mi estructura mental. Era un poquito de visualización de algo un poquito extremo. Te lo voy a compartir. Ok, por favor. Yo estaba en la universidad y me atrasé creo que un año por una clase. Antes era un problema con los pensums. Yo quería sacar ya esa clase y yo funciono bien a veces bajo presión. Ok, Entonces yo me visualizaba en las noches y me miraba entrando en una camilla y corriendo toda la gente atrás de mí y eran mis familiares y amigos y después de la primera puerta ellos se quedaban. Entonces entraba yo y después me quitaba mi reloj y mis cosas como que fuera un quirófano ajá, y en la tercera puerta estaba como ya a punto de ser operado y me decían que ya me tenía que ir. Entonces me hacía bien claro cuáles eran las áreas y cuáles eran las cosas que de verdad todavía yo no había cumplido para sentirme realizado. ok, Entonces era bastante claro, era bastante evidente porque no tenía nada que ver con ciertas fidelidades o algo que le guardas o estimas a tu familia o conductas que vos sintas que tenés que implementar con lo que hablábamos de las ocupaciones familiares, ahí las dejas atrás ujú, y vas internalizando a la vez que llegas y te ves a vos mismo y miras qué es lo que no has hecho aún, que querrás lograr, ¿verdad? Entonces decía, no, yo tengo que hacer esto y esto y esto y bueno, quiero mejorar mi relación tal vez con mi hermana o con mi mamá o con mi papá. Y eso me ayudaba mucho, despojarme de un montón de esquemas que uno maneja, ¿verdad? En el día a día y llegar qué a la esencia interesante. tuya y ver qué es lo que realmente necesitas lograr para decir, bueno, ahorita sí estoy en paz. Para morirme, en este caso, pues, Sí, qué interesante. sí, sí, sí. Es una, o sea, queriendo entender eso, o sea, la idea es poderte, o sea, usted lo que usaba era ponerse en una posición de, ok, estoy a punto de morirme, ¿qué cosa quisiera arreglar antes de poder pasar a la otra puerta, digamos? Como te digo, yo te advertí, era algo extremo, pero que para mi forma de ser me funcionó Sí, en la época, ¿verdad? Me funcionó muchísimo. Entonces sí, pero es llegar no, a esa súper esencia. útil, gracias. Y algún libro que le haya, o algún recurso que crea que le pueda servir a una persona que está escuchando, que le haya servido a usted, ya sea para su estilo de vida, su filosofía, para poder salir adelante cuando tenía el problema, pues no problema, pero las opciones de, ok, sigo en la empresa o me tiro al agua. A mí me sirvió muchísimo, desde pequeño me gustaba la cultura japonesa y me sirvió muchísimo, muchísimo aprender un poquito los libros del Zen Ujú, y la forma en que esta gente rompió con un dogma y tradiciones y se enfocaron en la contemplación de uno mismo. Entonces recomiendo muchísimo la filosofía Zen y por supuesto que el libro El Bushido. ok. Es ese lado como espiritual del samurái, las 7 virtudes que lograron marcar un cambio en todo ese tipo de cultura. ¿Me puede explicar un poquito lo del Zen? O sea, o detallar un poquito, o aperturar un poquito en eso. Zen es una corriente de budismo que inicia en China. ¿Cómo es que se llama? Llega a Japón por medio de Dogen, que era un japonés. Lo lleva y ¿cómo es que se llama? Ellos se concentran muchísimo en lo que es el vacío. Es más, casi la mayoría de escuelas de budismo zen las ponen con lo que es el lenzo, es un círculo y quiere decir el vacío, es el vacío de la mente, no en el contexto de vaciarla para adquirir poderes mágicos, sino para adquirir un concepto de la realidad tal y como es, Ok. para despojarte de un montón de prejuicios y de conceptos que vos tenés sobre la realidad y poder ver a las cosas tal y como son. Inclusive a uno mismo, por ahí empezás. Ujú.
Entonces empezás con un tipo de contemplación o meditación que se llama zazen. Ok. Te sentás y estás, ¿cómo es que se llama? Contemplando un punto con los ojos abiertos para que tu mente no entre en juego y te empeces a imaginar aquel montón de cosas y después se te venga todo lo que tenés que hacer y las cuentas que debes y tus Cabal. ocupaciones. Y tenés que concentrarte en las sensaciones que te producen el cuerpo y en el control que tenés que tener sobre tu mente para no pararte, para no rascarte, Ya. para no ir a chatear, para no ver Google, para no ver Facebook, para no moverte básicamente por un tiempo y empezás a entender eh, lo, lo, la naturaleza de la mente. Empiezas a ver cómo la mente empieza a invadir todo eso que vos estás contemplando y que la mente en sí no la puedes parar ni dominar, sino aprendes a fluir con ella y te empiezas a conocer y empiezas a ser un poquito más humilde, porque en tu percepción vas a captar bien poquito de lo que de verdad está pasando a tu alrededor y sabes que en ese poquito que estás captando todavía se mete un montón de pensamientos y distorsionan lo poco que estás captando. Entonces aprendes mucho de tu propia naturaleza, a ser humilde en tu punto de vista, a no ser sobreconfiado en tu percepción de la realidad y a escuchar y comprender que la verdad siempre tiene dos lados, ¿verdad? Ok. Entonces el zen es contemplar las cosas tal y como son, conocer tu propia naturaleza y poder despojarte de un montón de estructuras mentales que uno maneja. ¿Y ese nivel de Zen sí es alcanzable? ¿O es muy como... Ojalá pudiéramos llegar a hacer eso? Yo soy un entusiasta, yo soy un Ok. aprendiz, cinta blanca, yo creo que sin grados en el zen. Ok. Estuve en un monasterio zen ahorita en junio del año pasado. Ahí me casé, Wow. boda espiritual con mi esposa. ¿En Y dónde? en Kioto, en Japón. Ah, ok, ok. Es increíble, Kioto. El templo se Ajá. llama Myoshinji, es como el más, es un complejo de... ¿Es el que es de oro? No. No, No es no, el... ese es el Gingakuji, me Ah, ok. parece. El Golden Pavilion. Ese, que es impresionante. En persona es Ajá. lindo, ¿ah? No, este es un complejo que queda cerca de esa área. Es más, creo que queda como a 10 minutos de Kingakuji. Y es varios templos que están dentro de un complejo. Ujú. Y ahí nos quedamos en uno de esos y recibíamos cursos diarios de Zen. Y era bastante simple, despojado de todo tipo de ritualismo, no tiene nada que ver con eso. Es adaptabilidad y te enseñan muchísimos conceptos que son bien aplicables a cualquier tipo de área. Ok. A mí me gustó mucho por el jiu-jitsu. Entendí mucho las raíces de todo lo que yo leía y las frases que decían grandes profesores de jiu-jitsu, peleadores. Comprendía la correlación que tenía con ese tipo de ideología, entonces creo que es una fuente de riqueza muy buena y muy fácil de captar. Ok. ¿Y alguna, tal vez, filosofía que usted ha aprendido del Jiu-Jitsu que lo está aplicando en su vida? ¿Cuál sería? La capacidad de adaptabilidad, de fluir. Ok. Jiu-Jitsu no es rigidez. El concepto de Jiu-Jitsu se deriva perfectamente de una frase que dijo Sun Tzu y decía que la rigidez o las cosas rígidas, ¿cómo es que se llama? No eran resistentes, que lo maleable, lo moldeable y lo flexible era lo que triunfaba sobre lo rígido. Ok. Entonces, de ahí parte el jiu-jitsu, el saber de que si no puedes de una forma adquirir un resultado, tenés que esperar tal vez el momento y tenés que buscar una ruta alterna y siempre encontrar la forma de lo que viene hacia vos, aprovecharlo de la mejor manera para conseguir tu objetivo. Interesante. Ser flexible, ser bastante adaptable. Sí, como el famoso dicho este de Bruce Lee, ¿verdad? Que be like water, que es como que uno se tiene que adaptar y adaptarse a todas las situaciones, obviamente bajo una visión, no solamente te adaptas y te quedas ahí, sino que sea parte de algo para poder seguir en tus objetivos, como en este caso. Eso es algo bastante contrario a nuestra cultura latina, ¿verdad? Que a uno le enseñan un montón de formas de cómo ser bastante rígido.
bastante rígido con conceptos y todo. Y yo creo que eso es algo, la adaptabilidad es algo que te puede permear el alma y ayudarte muchísimo, no solo en pelea ni negocios, sino en tu trato con los demás. Inclusive con vos mismo y con tu familia, te mejora muchísimo. Entonces eso creo que ha sido una pieza muy importante que yo absorbí y que cada vez estoy tratando de comprender más la adaptabilidad. Sí, yo creo que también es algo, yo eso lo leí, si no estoy mal, la parte será que la gente que se adapta es la que logra sobresalir, digamos, todas las empresas, personas en situaciones que si seguís como que no, es que mi estructura y así ha sido mi vida. En el caso de nuestras familias que no, vos tenés que, en tu caso que es la tercera generación, tenés que seguirlo. Tal vez no sería la persona que sos ahorita, no sería la persona que está agregando valor de cierta manera como sos ahorita y serías una persona que está más en el flujo de la sociedad que todos están yendo, pues, o muchas de las personas están yendo que no están cumpliendo ni están luchando por sus metas. Entonces, al final, una persona que lucha por sus metas, una persona que tiene visión, sabe que necesita estar en un país o en un lugar mejor, por lo tanto, entonces aplica de una manera holística. O sea, trabajo en mis metas, pero también trabajo en que mi país mejore, porque yo cuando quiera llegar a mis metas, quiero que mi país esté mejor de cierta manera. A que si no tengo metas, no tengo visión, no me importa si mi país es igual, porque al final yo estoy aquí y así va a seguir siendo. Yo creo que la flexibilidad y la adaptabilidad te pueden llevar a sentirte un poco desorientado, pero por eso tenés que tener bastante claro tu enfoque, a dónde querés llegar. Y cuando ya estás enfocado y definís bien a dónde querés llegar, el concepto de adaptabilidad y flexibilidad son los que te van a dejar fluir por los obstáculos. Los obstáculos no son como que pausas en el camino, son parte del camino. Son parte de lo que te toca. Exacto. Entonces, saber cómo lidiar con eso y sin caer. A veces, a mí me pasaba antiguamente, sin caer en el fundamentalismo. Ok. ¿Verdad? No volverte algo extremista e imponente en tu forma de pregonar o de expandir tu modo de pensar. La adaptabilidad también tiene que ver con la sensibilidad, conocimiento de lo que se requiere para que alguien lo pueda captar, lo que alguien piensa y ver cómo haces un intermedio para poderle pasar ese concepto y que realmente beneficia a esa gente, pero de verdad, sin querer imponerle una creencia. Eso es algo bastante bonito. Y eso tal vez lo podemos hablar con relación a la parte del trabajar desde cero, desde la parte de limpiar los baños, de atender a tus clientes, sabes lo que conlleva eso, entonces no impones cuando contrates a una persona, decir, mira, así tiene que ser. No, yo pasé por eso, sé que es difícil, tal vez te vas a tener que esforzar un poquito más, pero ya lo hice. Entonces ya te pones en la posición porque ya pasaste, ya sabes cómo mejorarlo, entonces pues se podría agarrar un poquito a lo que hablamos antes. Sí, eso es, yo creo que es una parte bastante privilegiada en mi posición haber podido pasar por eso, en tu caso también. Y yo creo que la gente lo mira de menos un poco eso cuando uno lo está pasando. Yo pienso que debería ser totalmente necesario pasar por eso para poder apreciar, enriquecerte y conocer tu negocio y ver cómo puedes hacerlo perdurar, que es lo que estamos hablando. Exacto. Perfecto, Roberto. Creo que estuvo excelente la historia y también quisiera agradecerle por su tiempo, obviamente, pero el poco tiempo que logré estar en la academia me di cuenta de muchas cosas que tal vez hasta ahorita o mucho tiempo después me di cuenta de la parte de hacer las cosas bien. Creo que es una referencia en su trayectoria. Cuando uno entra a la academia se da cuenta que todo está muy bien hecho, todo está bien, súper limpio, o sea, se tiene procesos y se tienen que cumplir. Entonces eso hace referencia a la ideología del líder que está llevando a cabo pues a esa trayectoria, a esas personas que confían y se meten en la academia. Entonces muchas gracias porque es un ejemplo que salen las personas de ahí, sino que yo quiero aplicar esto en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi empresa. Entonces felicidades y ha sido un honor poder conversar con usted y espero que lo volvamos a hacer pronto. Gracias a vos por la oportunidad de estar aquí en este espacio tan importante y tan refrescante para Guatemala, y creo que haces una gran labor, te felicito, me siento muy orgulloso de ver tu trayectoria. Muchas gracias. Me siento contento de estar ahorita porque después ya creo que no voy a tener espacio para entrar de tan famoso que ahora. No, hombre. Y espero haber podido contribuir con algo que es fascinante de esta disciplina de Jiu-Jitsu, y nuestro enfoque siempre cuerpo, mente y alma.
Tiene que haber un equilibrio entre los tres, creo que es algo muy importante y espero haber podido plasmar pues algo pequeño, al menos hoy, poner mi granito de arena y gracias a vos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias.